Llamaremos a nuestro programa de hoy de la siguiente manera: el gran maestro que juega la partida equivocada. Este fin de semana, como saben, Trump se levantó, se quitó el micrófono y se fue de la entrevista de NBC, y de inmediato estalló el coro familiar. El dictador está sofocando a la prensa. En el coro de los críticos, la voz desgarradora del 13º campeón mundial de ajedrez y alrededores, Garry Kasparov, sonó más fuerte que muchas otras, quien desde hace unos 10 años llama a Trump Hitler y a Stalin. Pero aquí está el problema. Un verdadero dictador no se va de una entrevista, cierra el canal de televisión. Así lo hizo, por ejemplo, Zelensky. Antes que él lo hizo Putin, y antes que ellos, Hitler. Trump es un dictador bastante débil. Un perdedor, un dictador fracasado. Es curioso que al campeón le gusta nuestro Zelensky, pero no le gusta Putin por lo mismo, pero a Trump simplemente lo odia. Probablemente le pagan más por Trump. Por cierto, la presentadora a la que Trump llamó corrupta delante de todos, que en Ucrania al día siguiente estaría en la cárcel, y en Rusia en una zanja sin algunas partes del cuerpo, pero con Trump no está ni en la cárcel ni en una zanja, sino que tiene estatus, y además con estatus de heroína, muy solicitada en los programas, en las portadas. Entonces, ¿quién está oprimiendo a quién aquí? El único que veo como opresor en esta situación es a Garry. Kasparov es un campeón. Un luchador muy sabio, por la construcción del capitalismo en una sola familia, en la suya propia. Así que hoy empezaremos con esta simple pregunta: ¿quién es el opresor aquí? Porque Kasparov es una persona que ha visto con sus propios ojos una verdadera dictadura. Bueno, se supone que debería poder distinguir, como dicen, el trasero de un dedo. El 13º campeón mundial de ajedrez afirma que Donald Trump es un dictador, que en Trump escucha el eco de los líderes soviéticos, que Trump sueña con el régimen que construyó Putin. Sueña. Oh Dios, Dios, Dios mío. Y no puedes decir de él que se volvió alcohólico, ¿verdad? Aunque anda con una compañía que tal vez se volvió drogadicto o se metió en problemas. Por cierto, me gusta la palabra se metió en problemas. Me refiero a la palabra. Me gusta se metió en problemas. Garry Kasparov, un hombre que ha visto una verdadera dictadura con sus propios ojos. Él sabe cómo es un tirano. Y precisamente por eso quiero hacer una pregunta incómoda. No, no es la pregunta sobre la verdad, Kasparov, sino otra. ¿Lo dejaron caer de cabeza cuando era niño o se cayó usted solo? Y al final les haré una pregunta. A ustedes, señores espectadores, a la que ustedes mismos responderán. Y creo que responderán fácilmente. Entonces, ¿qué decía exactamente nuestro héroe amante? Empecemos con los hechos. No de una interpretación ni de una versión, ¿verdad?, de las palabras directas y documentadas del propio Kasparov. Reuní 12 de sus declaraciones sobre Trump. De sus propias publicaciones, entrevistas y publicaciones en redes sociales. Aquí están en orden cronológico. La primera, julio de 2016, Facebook. Cuando estalló el escándalo por el supuesto plagio en el discurso de Melania Trump, Kasparov escribió algo muy ingenioso. ¿Por qué todos hablan del plagio de la esposa de Trump cuando el propio candidato pasó todo un año plagiando Mein Kampf? Mein Kampf. O sea, Trump es comparado directamente con la obra programática de Hitler. Creo que Garry pensó que se le ocurrió algo muy ingenioso. Así, con esa lengua áspera le hizo la barba de la forma más rastrera. Pregunta. Entonces, ¿recuerdan el famoso tuit de Garry Kasparov en 2016 en Twitter? ¿El tuit correspondiente en Twitter? Correcto, sí. El tuit en Twitter. No hay tweets en otros lugares. Me fui de Rusia no por la corrupción. Me fui porque Putin creó un régimen autoritario con el que sueña Trump. Luego continúa. Donde la oposición ha sido silenciada. Un momento, un segundo, un momento. Si la han silenciado, ¿por qué tú puedes hablar? ¿Quizás no formas parte de la oposición? ¿Quizás te pagan, tal vez formas parte de una pseudo-oposición? Me refiero a que te paga Trump, ¿no? Porque si de verdad fueras de la oposición, ¿por qué no te han callado? ¿Por qué no te han obligado a guardar silencio? Bueno, está bien. Enero de 2017, conferencia de prensa de Trump. El 11 de enero, Kasparov la comparó con una conferencia de prensa soviética. Me sorprendió la cantidad de banderas y las preguntas preparadas de antemano. Es interesante que a Trump le hagan una cantidad increíble de preguntas. De 20, 30, 40 veces más que a Biden ahí, al menos 10 veces más que a Obama, y en esa forma.
Normalmente, en una forma tan descaradamente confrontativa, solo un idiota, o disculpa, un campeón mundial de ajedrez podría pensar que estaban preparadas de antemano. Bueno, o sea, claro que estaban preparadas de antemano, pero con Trump no estaban coordinadas. No sé qué quiso decir nuestro buen y cercano amigo Kasparian. Había realmente muchas banderas. Yo diría que incluso muchas banderas estadounidenses. Pero tal vez a Gary no le gustó que fueran hechas en China. Pero ahora prácticamente casi todas las banderas estadounidenses se fabrican en Estados Unidos. Así que ya no tiene por qué preocuparse. En 2017 es cierto, se usaron banderas que fueron hechas en China, pero eso fue antes de Trump. Cuarto, octubre de 2017, Twitter. Aquellos que dicen que Trump nunca cumplirá sus amenazas, aquellos que dicen que Trump nunca cumplirá sus amenazas. Yo te traje al mundo y yo mismo te mataré. Algo así, en ese sentido. Sí. Entonces, no entiendo cómo funciona la mente de un autócrata. Por eso esos suelen tener éxito, es decir, tienen éxito los que no entienden, está bien. Octubre de 2017, pasemos a otra cosa. Entonces, Trump hizo campaña como un autócrata y claramente quiere gobernar como un autócrata. La pregunta siempre ha sido, ¿qué tan bien resistirán las instituciones de Estados Unidos su embestida? Querido, adorado jugador de ajedrez. Pero explícanos cómo funciona la mente de un autócrata y también explícanos qué quieres decir con autócrata y cómo exactamente logran tener éxito. Y entonces haremos un comentario sarcástico al respecto. Por ahora no podemos ser sarcásticos, ¿no? Simplemente porque no sabemos exactamente qué. Bueno, te confundiste, no pudiste decir nada. ¿Qué puedo hacer? Diciembre de 2017. Entrevista en la radio World. Trump es muy consistente en sus ataques a las instituciones de Estados Unidos, al sistema electoral, a la prensa libre. O sea, el sistema electoral es terrible, horrible. En la India cuentan 600 millones de personas en un solo día. Aquí en California no pueden contar en un mes, a la prensa libre. ¿Quién dijo que aquí tenemos prensa libre? ¿Por qué dices eso, sobre la prensa libre? Ahora, las fuerzas del orden. Bueno, si ellos vigilan a quien sea, cuando sea, en cualquier momento, entonces ¿cómo van a ser fuerzas del orden? Son fuerzas de vigilancia, son fuerzas del orden. Y eso es preocupante, eso lo escribe el campeón, porque precisamente con la destrucción de los pilares de la democracia empezó cada dictador. Bueno, o sea, querido Gary, parece que de plano no lees la prensa, no escuchas la radio, no ves la televisión. Entiendo, juegas ajedrez, pero si no sabes nada de lo que pasa en Estados Unidos, entonces ¿con qué derecho opinas sobre eso? Pues primero al menos métete un poco en el tema. Tenemos narices igual de largas, por eso no dije que metas tu nariz larga. Me podrían responder que la tuya es aún más larga. De hecho, la mía es todavía más larga que la de Kasparov. ¿Por qué no hablas de ajedrez, por ejemplo, sí? Y aún mejor, aquí tengo un consejo muy de psicoterapeuta aficionado. Llena tu boca de aire, sumérgete en la alberca, siéntate en la postura de yoga y nunca salgas de ahí, jamás. Septiembre del 25, campeón. A Trump no le interesa Ucrania, Rusia ni Estados Unidos. A Trump le interesa Trump, es decir, la única persona en el mundo. Bueno, me refiero a los de arriba, ¿sí? Que intenta detener la masacre. Con esto demostró que no le interesa ni Rusia, ni Ucrania, ni Estados Unidos. A Trump le interesa Trump. Bu, bum, bu, bum, bu, bum, bu, y a Kasparov le interesa Ucrania, Estados Unidos. Pero a Trump no. Trump le interesa mucho a Kasparov como medio para ganar dinero, pero a Kasparov le interesa Kasparov. Pero si a Trump también le interesa la familia, creo que a Kasparov ni siquiera la familia le interesa mucho, pero eso solo es mi opinión. Pero en realidad a Trump solo le interesa a Trump, o simplemente Trump le interesa a Trump. Es una frase genial, hay que repetirla todos los días. Maravilloso, champaña, gorritos, gorritos, damas, ¿y cómo se llama? Y alfiles. Pero sin prisas. Enero de 2026, Kasparov declaró que Trump utiliza la misma táctica para mantenerse en el poder que Vladimir Putin. Bueno, si puedes, al menos enuméralas. O mejor aún, ¿sabes qué? Hagamos una tabla, así como en el ajedrez, ¿sí? Tú sí sabes hacer esas tablas. Divide la página en dos lados. En uno escribe Putin, en el otro Trump. Ahí Putin hace, Trump hace. Sí, para que quede completamente claro. Y a la izquierda escribe lo que hace Putin. Y a la derecha escribe lo que hace Trump y muestra esa tabla para que entendamos que él hace exactamente lo mismo para mantenerse en el poder, la misma táctica. Guau, entonces al menos tendrías alguna prueba, pero como temo que no vas a poder hacerlo. Saber creo que sí sabes. Sí, bueno, al final de cuentas.
Bueno, hacer una tabla si puedes. ¿Verdad que sí? Después de todo, eres campeón mundial, ¿no? O tal vez sabes que estás mintiendo y tal vez eso es lo único que sabes hacer hoy en día, pero ni siquiera lo haces muy bien. Si soy honesto, ni siquiera sabes mentir muy bien, pero eso es lo último. O tal vez lo que sabes hacer es embarrar de porquería a las personas que no te gustan. Es muy posible. Les pido disculpas, pero así es como va a sonar entonces. Ustedes solo saben embarrar de porquería a las personas que no les gustan, eso me parece. Tal vez sepan hacer algo más. Lo principal es que él embarra de porquería de manera totalmente indiscriminada. Hay una buena palabra para eso en ruso. En otros idiomas no existe. Indiscriminadamente. Es una palabra genial. La verdad pura y dura. Difamación indiscriminada. Genial. Solo porque es campeón. O sea, ¿fue campeón alguna vez? Sí. Presten atención a la línea principal. Hitler, Putin, líderes soviéticos, dictador, autócrata. La misma imagen que se repite, se repite, se repite. ¿No es esto Goebbels? Y aquí es donde hay que detenerse y comprobar esa imagen con los hechos. ¿Qué hace realmente un dictador? Aquí quiero apoyarme en lo que hacemos constantemente en este canal, en el pensamiento claro y en distinguir entre hechos y no hechos. La dictadura en realidad tiene un estilo reconocible. Sí, por así decirlo, dejamos de lado las charlas y las payasadas en las que estuve involucrado los últimos 5 minutos. No es cuestión de simpatía. Esta es la mecánica del poder que ya describieron Franz Oppenheimer y los historiadores del totalitarismo del siglo XX. El dictador hace 3 cosas. Primero, centraliza el poder. Es decir, concentra todas las facultades, hacia sí mismo, hacia el centro, hacia un solo despacho. Ahí destruye la autonomía de las regiones. En la Unión Soviética las repúblicas eran decoraciones. Sí, todo lo decidía Moscú. Para Putin, la vertical del poder significaba exactamente eso. Los gobernadores dejaron de ser elegidos, empezaron a ser designados desde arriba. Bueno, ¿para qué voy a perder el tiempo con ustedes? Está bien, ya me cansaron. Y empezaron a ser designados desde arriba. Segundo, él destruye los llamados centros de poder independientes. El Parlamento se convierte en un órgano que solo aprueba decisiones. Los tribunales dejan de ser independientes. La administración local se vacía de contenido. Todo lo que pueda decirle no al poder es eliminado o domesticado. Tercero, él reprime a los disidentes. No hay críticas ahí. No expresa descontento, sino que encarcela, expulsa o elimina físicamente. Kasparov se fue de Rusia no porque perdió una discusión, sino porque, según él mismo afirma, enfrentaba una amenaza de arresto. Eso es una dictadura. Sí, te enfrentas a un arresto. Pero la verdad es que nadie te detuvo en la frontera y te dejaron ir. Amenazaron, pero te dejaron ir. Ahora apliquemos esa misma medida a Trump, pam pam, y empieza lo extraño. Porque mucho de lo que hace Trump es el movimiento contrario. No es concentrar el poder en el centro, sino repartir el poder, distribuir el poder, reducir el aparato federal. Eso es una disminución del poder central, no es su aumento, es una disminución, devolver una serie de cuestiones al nivel de los estados. Bueno, como el Departamento de Educación, eso es descentralización. Cuando las facultades se van de Washington a los estados, a los gobernadores, a las autoridades locales, eso es un movimiento directo opuesto a la manera de un dictador. Ningún dictador en el mundo se ha convertido en dictador repartiendo el poder a otros. Un dictador no reparte el poder hacia abajo, el dictador se lo lleva todo hacia arriba, hacia sí mismo. Y aquí va la primera pregunta honesta. Si una persona debilita el centro y fortalece las regiones, ¿es eso el comportamiento de un tirano? ¿O es un comportamiento completamente opuesto al de un tirano? No les pido que me crean solo por mi palabra, les pido que propongan una medida. Esa misma que cualquier persona instruida conoce por la historia del siglo XX. Sigamos adelante. Y aquí es donde comienza lo más incómodo para la tesis sobre la dictadura. Kasparov lleva 10 años llamando públicamente a Trump Hitler, a Stalin autócrata, una amenaza para la democracia. Lo hace en los principales medios occidentales, en la radio, en redes sociales con millones de seguidores. Viaja por el mundo, dirige fundaciones, da conferencias. Y aquí está la pregunta de la que no se puede escapar. ¿En qué dictadura el crítico del dictador publica libremente en los principales periódicos del país? Habla donde quiere. Durante 10 años seguidos llama a los gobernantes Hitler. ¿Y no hay consecuencias? Entonces, ¿qué Hitler tan chafa tenemos en Estados Unidos? Ni siquiera llega a ser un pequeño Hitler. En la URSS de Stalin por un chiste sobre el líder, mínimo 5 años o hasta 10 y después más castigo.
En la Rusia de Putin a los opositores los declaran agentes extranjeros, los encarcelan y a algunos hasta los entierran. Al propio Kasparov, según él dice, prácticamente lo expulsaron de Rusia. No sé, es posible. Y en la dictadura de Trump, Kasparov es un crítico próspero, solicitado y publicado. Bueno, le falta mucho para ser un crítico, pero es como un fanfarrón apestoso. Nadie lo arrestó. Sus artículos se publican, lo invitan a programas, se va al extranjero y cuando regresa nadie le dice: su pasaporte está anulado por su dictadura, ¿verdad? ¿Qué dictadura tan interesante tenemos? O tal vez esto sea esa misma democracia donde puedes llamar al presidente como quieras sin ninguna consecuencia. No es una trampa retórica. Es una prueba de la solidez de la tesis. Si el régimen realmente fuera dictatorial, ¿dónde están las represalias contra su crítico más ruidoso? No es Kasparov, hay muchos más ruidosos. No les pasa absolutamente nada. Y si no hay represalias, tal vez tampoco hay dictadura. No, pero ellos realmente quieren que haya una dictadura para poder publicar, hablar. Y si no hay represalias, tal vez tampoco hay dictadura. No. Eso se llama doble rasero. Antes no se daban cuenta de eso. Ahora sí, eso de lo que Kasparov por alguna razón no hablaba con la misma pasión, ¿verdad? Hay pasión por hablar y hay pasión por ocultar. Y aquí ya no es una opinión, sino hechos documentados con fuentes oficiales, ¿verdad? Porque nosotros no somos Kasparov, no podemos permitirnos eso. No somos campeones mundiales, no nos lo hemos ganado, por así decirlo. Y los Freiders se lo han ganado en el ejército israelí, pero los campeones mundiales están muy lejos de eso, por eso tenemos que basarnos en hechos, no en suposiciones. Kasparov afirma que es precisamente Trump quien ataca a la prensa libre. Y los vigila a ustedes, a todos. Bien, vamos a ver. ¿Qué sucedía durante las administraciones que Kasparov de ninguna manera consideraba dictatoriales y que adoraba servilmente? Primer hecho, vigilancia a periodistas. Bajo Obama, año 2013. El Departamento de Justicia de Estados Unidos confiscó en secreto los registros telefónicos de Associated Press. 20 líneas telefónicas que pertenecían a periodistas. A las redacciones de la agencia durante un periodo de 2 meses algo estaban buscando ahí. El propio jefe de AP lo llamó una invasión masiva y sin precedentes al trabajo de la prensa. Eso es exactamente lo que es. Cierto, ¿verdad? No es una interpretación. Esta es una carta oficial del director al fiscal general. Genial, ¿verdad? Silencio total de Kasparov. Segundo hecho. El reportero como cómplice. En el mismo caso, la administración de Obama obtuvo una orden para acceder al correo personal del corresponsal de Fox, James Rosen. Un chico judío tranquilo, pacífico y bueno. ¿Qué podían querer de él? En los documentos judiciales, el FBI llamó al periodista posible cómplice en el caso de la filtración. Rosen no tenía ni la menor idea de nada. Simplemente señalaron con el dedo y dijeron: queremos investigarlo. Él proporcionaba todo tipo de información desde la Casa Blanca. Totalmente legal. Estaba presente de parte de Fox en todas las reuniones, en todas las conferencias de prensa. No le presentaron ningún cargo. Cuando se presentan cargos, entonces se puede ir a la corte y pedir ese caso. Y así, el fiscal general era personalmente responsable de la ejecución de la orden. ¿Se imaginan el nivel en el que sucedía todo esto? No fue una investigación, fue una cacería. En ese momento eso provocó una formulación peculiar de la prensa: indignación bipartidista. ¿Y dónde está Kasparov? No. El tercer punto, vigilancia al equipo de Trump. Y aquí, por supuesto, Kasparov se indignó. Punto 3, y esto es lo principal. En 2016, el FBI lanzó una operación llamada Crossfire Hurricane y obtuvo en la corte FISA, órdenes FISA, para la vigilancia electrónica de Carter Page, asesor de la campaña de Trump. ¿Qué se estableció después? El informe oficial del inspector general del Departamento de Justicia, Michael Horowitz, que en las 4 solicitudes para estas órdenes hubo 17 inexactitudes y aclaraciones significativas. O sea, mintieron descaradamente para que el juez lo aprobara. Que el equipo, dijo Horowitz, violó las propias reglas del FBI. Que las solicitudes fueron redactadas de manera que los motivos para la vigilancia parecieran más sólidos de lo que realmente eran. Y uno de los abogados del FBI posteriormente admitió que falsificó un correo electrónico. El que se usó en una de las solicitudes. Genial, genial y genial. Aquí el campeón mundial debería defender la democracia, pero resultó que no tiene agallas. Piénsenlo, el aparato de la administración saliente, usando documentos falsificados, estaba realizando vigilancia electrónica sobre la campaña del candidato de la oposición. En comparación con esto, el caso de Nixon es nada, una nimiedad.
Fueron intervenidas las compañías telefónicas, las líneas en la Cámara de Representantes, la correspondencia de los periodistas. Y aquí está mi pregunta, esta es mi pregunta. Cuando el gobierno vigila en secreto a la prensa, declara a un reportero como cómplice, falsifica documentos para que el tribunal autorice la intervención telefónica, ¿qué es esto? Creo que desde el punto de vista de Kasparov esto es democracia, pero nosotros lo llamaríamos con la palabra completamente opuesta. Esto es el inicio de la tiranía. ¿Y por qué una persona que se pone tan nerviosa por el inicio de la tiranía después de la Unión Soviética y que ve tan claramente la dictadura en la descentralización del poder y en la reducción de la burocracia, por qué no notó las tendencias tiránicas en esto? En la vigilancia real, en los documentos realmente falsificados, en los documentos en el cómplice real, el periodista. No estoy diciendo que Kasparov debía, que estaba obligado a condenar todo esto con la misma fuerza. Solo estoy mostrando que su detector de dictaduras funciona, por decirlo suavemente, de manera selectiva. Se activa con Trump y guarda silencio donde ocurría exactamente lo que Kasparov acusa a Trump de hacer. Y un detector selectivo ya no es análisis, eso es vileza. Una cosa es el análisis y otra es la vileza. Ahora bien, ¿por qué nuestro gran maestro está jugando precisamente esta partida? Y él no es el único, simplemente lo elegí, por así decirlo, como ejemplo porque es más conocido, su nombre es Legión. Vamos a armar el panorama. Aquí voy a ser completamente honesto con ustedes, porque en este canal no hacemos pasar conjeturas por hechos. No puedo meterme en la cabeza de Kasparov y demostrar en qué cree realmente. Tal vez esté sinceramente asustado, tal vez sinceramente equivocado. No pretendo leer la mente, eso sería exactamente lo que criticamos de los propagandistas deshonestos. Pero puedo señalar lo que está a la vista y lo que es verificable. Kasparov es una figura de cierto entorno. Sus artículos se publican en medios con una línea editorial conocida. Lo invitan en general a ciertos programas. Él está integrado en una gran red occidental de fondos, conferencias y plataformas mediáticas. Y en este entorno hay su propio lenguaje, sus propias contraseñas, su propio sistema, su propio círculo. Dice las palabras, Trump es Hitler, y de inmediato se abren las puertas. Te publican, te invitan, te llaman la voz de la conciencia. Di lo contrario, duda de que Trump sea un dictador y las puertas empezarán a cerrarse. Y ahora una pregunta sincera para ustedes otra vez. No me condenarán. ¿Qué le conviene más a una persona que vive de entrevistas, columnas, presentaciones y charlas? Pónteme. ¿Grum? Una postura ruidosa, reconocible y rentable como denunciante de un nuevo Hitler, o un análisis aburrido e incómodo que te pone en conflicto con tu propio entorno. No les digo que yo sepa la respuesta por Kasparov. Lo que digo es, observen los incentivos, vean qué se recompensa y qué se castiga. Me refiero a su entorno. Y pregúntense qué tan libre es en sus declaraciones una persona cuyo estatus, encargos y lugar bajo el sol dependen de esto. Depende de repetir palabras ajenas, las palabras necesarias. Un gran maestro sabe calcular 20 jugadas por adelantado. Él sabe exactamente calcular qué posición le da puntos y cuál le hace perder. Bueno, vamos a resumir tranquilamente los hechos. Yo lo diría así, a quienes él, Kasparov, llamaba demócratas, amantes de la libertad, liberales, amigos de la prensa libre, ellos son precisamente los que sofocan la libertad. Y Kasparov sabe cómo distinguir la libertad de la falta de libertad. Pero al mismo tiempo, lo que es libertad lógica, él lo llama fascismo. Y lo que es, fascismo evidente lo llama libertad. Bueno, está bien, odió a Trump por alguna razón personal, tal vez le quitó a su novia, no sé, y por eso no puede hablar objetivamente de él. Pero se enamoró tanto de Obama que tampoco puede hablar honestamente de él y de su gobierno. O sea, aquí se enamoró, aquí odia, allá se enamoró, por eso ni en un caso ni en el otro, está bien, se enamoró de Obama. Tal vez los rumores sobre Obama y su gobierno, los rumores sobre su bisexualidad, sean realmente ciertos. Y Kasparov no pudo resistirse a su encanto. Bueno, sinceramente sería raro, pero todo puede pasar. Pero ¿cómo logró enamorarse de Biden? La imagen que Kasparov ha estado pintando desde hace 10 años, Hitler, Stalin, Putin, el dictador no resiste la prueba de la mecánica de la dictadura. El dictador centraliza el poder. Y aquí vemos la distribución del poder a los estados. El dictador elimina a los críticos, pero su crítico más ruidoso publica libremente y prospera. El dictador reprime a la prensa. Pero la verdadera vigilancia sobre la prensa y la oposición ocurre bajo aquellos a quienes Kasparov no llama dictadores, ni acusa de tener tendencias dictatoriales, por así decirlo.
Bueno, no podemos mirar dentro del alma de Kasparov, pero podemos hacer lo que enseña la ciencia de la libertad, distinguir los hechos de las palabras, observar los incentivos y pensar por nosotros mismos. Por eso la última pregunta no la voy a responder por ustedes. Voy a hacer la pregunta y ustedes la responden por sí mismos. Garry Kasparov, ¿quién es él? ¿Es una persona honesta que sinceramente está equivocada? ¿O es una persona inteligente que entiende lo que dice y lo dice porque le conviene? Sospecho que la palabra sinceridad no tiene absolutamente nada que ver con Garry, de ninguna manera. Pero por otro lado, casi estoy seguro de que la palabra inteligente tampoco se le puede aplicar. Las matemáticas y la sabiduría, los ingenieros y la creatividad, los ajedrecistas y la inteligencia, y que los campeones sean personas decentes, no necesariamente tienen que coexistir. Tal vez sí, un genio y un canalla al mismo tiempo, ¿verdad? Pues ahí, en los ajedrecistas, la inteligencia y la sabiduría pueden estar completamente separadas. Ahí la música está por un lado, la mujer por otro, el pastel aparte, las moscas aparte, los movimientos hacia adelante se calculan por separado y ser un sinvergüenza total es algo completamente aparte. No afirmo que sea así, simplemente se parece mucho. Olvidé decirlo. Mi esposa lo piensa. Ella tiene sus razones para eso. Olvidé. Ella lo conoció hace muchos años en Moscú. Por un lado el ajedrecista, por otro el hombre decente. Y nunca se cruzan. Eso también pasa. ¿Por qué no se cruzan?, preguntarán. Porque así les resulta más cómodo, para no sonrojarse. Por eso no se cruzan. Escriban su respuesta en los comentarios. De verdad me interesa saber a qué conclusión llegan ustedes mismos. Pero ¿saben qué es lo que da esperanza en todo esto? Que nosotros tenemos una herramienta que es más fuerte que cualquier propaganda, que cualquier entorno. Es la capacidad de pensar por uno mismo. En general, la capacidad de pensar es una cualidad increíblemente rara que, si no se desarrolla, se apaga. Bueno, por ejemplo, alguien podría haber sido campeón mundial en carreras con obstáculos, ¿verdad? Pero no lo fue, porque nunca corrió ni enfrentó obstáculos. Así somos nosotros también. Si nunca pensáramos o si entendiéramos mal lo que significa pensar creyendo que es, por ejemplo, recordar algo o comparar algo, entonces nuestra oportunidad de convertirnos ni siquiera en campeones mundiales, sino en campeones del barrio, nunca se daría. Los dictadores le temen precisamente a esto. A las personas que demuestran las palabras con hechos, que saben analizar y no se dejan engañar por etiquetas. Bueno, y sobre mi homónimo de apellido. Debo decir que entiendo por qué él cambió su apellido. Todos los soviéticos, por así decirlo, bueno, los personajes de esa época, quienes querían lograr algo, tenían que ocultar su origen étnico. Si eras judío, claro, ¿no? Si eras, digamos, kazajo étnico, turcomano, bielorruso y así sucesivamente. Pero si eras sirio, era al revés. Lo presumían y de ellos hacían héroes. La mitad de los poetas soviéticos ganaban dinero encontrando en alguien a un Akin o un Aksakal. Por cierto, el Aksakal no es poeta, es otra cosa, ¿verdad? Que escribía, ya sabes, poemas horribles sobre lo que ve cuando se levanta por la mañana, orina al amanecer y lo maravilloso que es el sol y el mundo en ese momento. Entonces estos poetas ganaban buen dinero haciendo pasar sus poemas por los de ese mismo, digamos, Akin que orina. Bueno, claro, ser Einstein en esos tiempos no era muy bueno, porque, digamos, si ya te llaman poeta, pues ya te llaman así, no le guardo rencor por eso. Sí. Bueno, entonces llevas un palito abre botellas, otro apellido, ¿no? Y pues ya, que sea lo que sea. De todas formas, se nota que es mordoviano judío o judío mordoviano, algo así. Si pasa algo, sus amigos, los chaitas, los chiitas, sin dudarlo, le darán un golpe en la cabeza con una pala o con otra cosa para que vuelva a estar bajo control. Bueno, sí, ahora, hoy en día, él come bastante bien, según entiendo, ¿verdad? ¿Y quién? ¿Quién podría lastimarlo? ¿Quién podría acusarlo de estar dispuesto a vender hasta a su propia madre con tal de juntarse con la gente correcta? Y también el caviar, como dicen, con las patitas negras bien negras. Es parte de los compromisos que él asumió. Eso es todo. Nos seguiremos viendo, damas y caballeros, si es que no se ofendieron por el campeón. Es solo que yo, la verdad, no soporto a los unos. Bueno, a los mentirosos. Simplemente no los soporto, eso es todo.